chicos y chiquis. Hoy planeo hacerles mi siguiente presentación para el seminario de biopolítica y se me ocurre que como hoy les tengo que hablar un poco de teoría decolonial, también les mostraré una práctica decolonial en la que ustedes pueden hacerse su propio alcohol sin necesidad de recurrir pues a la compra de algún alcohol procesado y que según Profeco no los va a dejar ciegos. En fin. Y bueno, les voy a enseñar a preparar tepache mientras les explico un poco de teoría decolonial. Pues lo que me vio motivado a enseñarles a preparar un tepache, pues fue justamente el hecho de que esa bebida se le atribuye a los nahuas y algunas otras culturas mesoamericanas preparaban otras variantes como fermentos de maíz, ¿no? O sea, el tepache que yo les voy a enseñar a preparar, pues requiere de una piña y un par de piloncillos. Pues, como saben, pues una barrita de piloncillo pues es una cosa de estos, ¿no? Y también quiero enseñarles cómo poder conservar la piña. Entonces, voy a empezar. Para esto vamos a necesitar obviamente una piña. También, aquí tengo la piña. Yo les recomendaría que pudieran comenzar a sembrarlas, así como lo hacen con la marihuana, cuyas semillas se les aparecen en todos lados. Con la piña es mucho más sencillo, solamente le dan la vuelta a la piña o a la corona y finalmente sale muy fácilmente dándole una vuelta. Y les recomiendo, tal vez le pueden quitar un poco de estas cosas de abajo para las raíces, que la metan en un recipiente con agua y verán en unos días un recipiente como este. En unos días ustedes van a empezar a ver que crecen sus raíces y van a tener una piña como esta que van a poder utilizar. Ya ven cómo empiezan a crecer las raíces y si ustedes le dan más tiempo van a poder tener más de una piña que si ustedes la ponen. Aquí si se dan cuenta nacieron dos de una sola cuyas raíces pues tienen mucho más tiempo. Y si ustedes le ponen sustratos o la ponen en una maceta, van a tener la posibilidad de que crezca un poco más, incluso que su piña de más piñas. Y esta dio un cilantro porque tenemos más plantas en nuestro jardín. En fin. Después de tomar eso va a haber que lavarnos las manos para poder comenzar a pelar la piña. Porque para hacer el tepache nosotros solo vamos a ocupar las cáscaras de esta piña. Entonces, yo les quiero explicar hacer sus propias bebidas alcohólicas, en este caso el tepache, debido a la colonialidad. La colonialidad, como saben, la definió Quijano como, como este poder que a partir como de una clasificación racial que nos trajo el colonialismo, y al menos en el caso de América Latina, pues centraba el poder en parámetros eurocentrados, ¿no? Pues él habla de la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, etc. Y esta colonialidad entonces es retomada por una autora que es María Lugones en su texto de Colonialidad del Género del 2008, en el cual dice, Quijano se había dado cuenta de que la raza era una ficción, pero no llegó a hacer un análisis de género. A Lugones se le hace muy importante hacer análisis de género porque se da cuenta que en nuestros tiempos no podemos separar la colonialidad como colonialidad del poder, perdón, de una colonialidad de género, en el sentido de que los rezagos del colonialismo, que hoy en día ya no son colonialismo, según los postcoloniales que creen que vivimos en una era después de esos grandes imperios, ¿no? Europeos en otras partes del mundo, que ahora son América Latina y Asia y África, justamente quedaron rezagos, ¿no? Y de los cuales también pues hubo una hegemonía del trabajo asalariado que hizo que el poder colonial y colonialismo también se articularan con el patriarcado y se articularan con el capitalismo. ¿En qué sentido? Bueno, el patriarcado tenía que ver con esa acumulación, ¿no?, de tierras y de mujeres, que en el capitalismo, que también estaba afianzándose, pues implicaba la explotación de trabajo y de ciertas personas por otras en estos órdenes postfeudales. ¿Qué pasa entonces? Diría Lugones. Pues va a haber un lado claro, visible de esto. ¿Qué va a ser? Pues bueno, va a ser un sistema dicotómico que nos va a enseñar un dimorfismo sexual dicotómico. Como si hablar del macho y la hembra de la especie fuera tan fácil.
Y va a haber un lado oscuro que va a ser toda la gente que murió por explotación de trabajo, por enfermedades, en esos contactos de culturas, etcétera, ¿no? Y bueno, justamente, ¿a qué nos va a llevar esto? Nos dice, pues va a haber una intersección en donde va a haber una violencia sistemática, una violencia de género sistemáticamente racializada, ¿no? O sea, porque las mujeres trabajadoras, pues obviamente van a tener una posición distinta que las mujeres burguesas que pelean por derechos de igualdad, ¿no? Y que aparte están letradas y viven en zonas, pues, de la ciudad que son consideradas para clase media alta o la pequeña burguesía, en fin, ¿no? ¿Quiénes pueden aspirar a ese tipo de ideales? A ella se le va a hacer curioso, pues, y retomando el análisis de Quijano y de otros autores de la decolonialidad, pues que justamente se tomara a Europa como el centro, como el centro que llevaba, ¿no?, la cabeza, ¿no? Como ese centro que sirvió para un proyecto civilizatorio que diferenció a quienes no eran civilizados, a quienes había que enseñarles pues cómo llevar su vida social, ¿no? Entonces aparece esa idea de Europa que es cierto imaginaria. Digo, incluso yo participé en un coloquio que se llama La idealización de Europa y tiene que ver con eso, ¿no? Que de ahí vienen como ciertos parámetros que se retoman. Y Lugones se pelea con eso, ¿no? Lugones más bien nos va a estar apelando por otras maneras de nombrarse en otras culturas, ¿no? Una situación antropológica que ella lleva a analizar con los yerubas, con esta tribu. Yo no voy a entrar tan fuerte con esta tribu, solamente me parece destacar algo que plantea, si se puede hablar de como un tercer género para romper la dicotomía, que es algo con lo que pues se les ha equiparado, ¿no?, a los Mishes, a este grupo en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y bueno, es básicamente el planteamiento que ella tiene, porque habría que pensar, ¿no? Por ejemplo, hablar de lesbianas, pues estaría retomando a Lesbos y toda la tradición eurocentrada. Y ella justamente lo que quiere romper con eso. Bueno, hasta aquí espero que no hayan quedado muchas dudas. A ella se le hace curioso retomar estos ejemplos porque un pequeño descansito y acabé de pelar mi piña, miren. Esto pues todavía lo podemos comer, como sabemos. Muy bien. Entonces, ahora que les explico esto y que incluso ella dice, bueno, sabemos que había prácticas de sodomía ritual entre nahuas y mayas, pero esto tampoco se le podría llamar homosexualidad. Es la misma lógica que sigue, ¿no? Como pensando en qué otras maneras tenían otras tribus de nombrar a los miembros que no cumplían un parámetro dicotómico sexualmente hablando, porque para ella ese dimorfismo sexual que nos enseñan en las clases de anatomía, pues es una mentirota. Le crecería la nariz a los médicos como a Pinocho. Entonces, para retomar esa cuestión política, está el texto de Brenny Mendoza de los fundamentos no democráticos de la democracia. Creo que ha quedado un poco claro como sobre qué van a ir estas lógicas. Ella retoma a Dussel por el caso del eurocentrismo y la modernidad, el caso de Dipesh Chakrabarty, que habla de una propuesta muy interesante que tiene que ver con dejar de pensar a Europa como el centro y más bien provincializarlo, ¿no? Porque justamente los planteamientos que hace pues, no son occidentales, pensando justamente en que la ética humanista del siglo XVI pues tenía que ver con un proyecto civilizatorio que más que humanizar muchas veces pues terminó socavando las poblaciones, ¿no? En fin. Y bueno, en 1537 los amerindios se vuelven humanos, pero no como los europeos, ¿no? Tenemos estas disputas entre los obispos que decían que si los bautizaban, pues se podía hacer algo con ellos y con su espíritu, pero pues bueno, en realidad esto tenía detrás un proyecto colonizador y civilizatorio. Lo que Brenny Mendoza dice es que hay que apelar con una ética de la no violencia, que es la ética de Butler. Y pues contrariamente a la no violencia voy a tener que lavarme las manos para poder estar un poco estéril para enseñarles cómo se ponen en el agua estos pedazos de piña. Pero bueno, los microorganismos también van a estar a nuestro favor. Porque van a ver que gracias a los microorganismos nuestro tepache se va a poder hacer. Ok, y para poder seguir con el tepache vamos a necesitar entonces
un poco de agua limpia. Ahora sí vamos a necesitar un recipiente y justamente más o menos con una piña, la cáscara de una piña les va a alcanzar para unos 4 litros de tepache o 5. Depende de que tanto les guste que se fermente y cómo quede de fuerte, ¿no? Entonces yo a estos que son aproximadamente 1,5 litros, 1,3 litros, le voy a echar la mitad de la piña. Incluso nos vamos a ver por el volumen que va a empezar a adquirir. Es más, voy a bajar un poco la cámara para que lo puedan ver. Aquí todavía podemos echarle otros cuantos pedacitos. Y una vez que tenemos esto aquí, es importante que le echemos un pedazo también de nuestro piloncillo. En este caso, que solamente voy a hacer 2 litros, no le echaría la barra de piloncillo completa, más bien le echaría aproximadamente 3/4 partes para que quede dulce. Este se va a ir al fondo y en unos días va a empezar a disolverse. Lo importante va a ser taparlo con algo como una tela para que respire. Yo tengo esto especialmente, pero si no tienes la posibilidad de dejarlo en un lugar en donde esté libre de moscas, fresco y seco, les recomiendo mucho que lo tapen. Porque si se les llega a mosquear un poco su producto, se echa a perder y van a tomarse un rico tepache con gusanitos. Y no creo que eso les guste. Aquí les tengo una muestra de un tepache más avanzado. En cuanto a días, alrededor de una semana va a tardar si tienen un clima cálido para que salga. Y ya si ven, le ayuda a tomar el color y se va a empezar a hacer adentro una especie de nata. Aquí me parece que todavía no es tan claramente que ustedes puedan verla. Bueno, pero como a mí me gusta mucho el tepache, voy a hacer un poco más con estos restos de piña que sobró. En un bote como este. Listo. En este bote, entonces, vamos a echar el resto de la cáscara de la piña. Pueden usar cáscara de otras frutas, pueden usar cáscara de guayaba, de manzana, etcétera. Incluso le pueden poner alcohol de caña para que salga como más fuerte. Pero lo interesante es que los microorganismos van a hacer, bueno, lo dejamos tapado, si lo tapan con plástico, tengan mucho cuidado, el proceso puede acelerarse, pero tienen que limpiarlo más seguido. Porque, y les voy a traer una muestra de más días. Listo. Miren, esta es la nata que les va a salir cuando ustedes preparen su tepache. Lo importante va a ser que ustedes puedan quitarle esa nata. Yo lo voy a hacer con ustedes. Y que luego lo cuelen. Y una vez que lo cuelen, alrededor de una semana después de haberle quitado la nata cada tercer día, ya van a tener su tepache. Y para terminar entonces les diría, así como tenemos las condiciones en México, pues ya saben, ¿no? Con los muertos, la gente mutilada, la guerra contra el narcotráfico, pues justamente no habría que pensar si de verdad la democracia nos está dejando regímenes de no violencia, éticas de no violencia, o más bien está sustentando violencia legitimada, ¿no? Esta cosa que me parece que es beberiana de que el Estado tiene la violencia legitimada. Pues bueno, en México nos damos cuenta que sí es cierto, que esta democracia pues va a estar fundada justamente en esa ética que va a decirse a sí misma humanista, pero que nos damos cuenta que es todo menos humanista y que sostiene explotación de la gente y etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ella dice, necesitamos encontrar algo como una especie de razón post-occidental que esté más allá de la democracia y que justamente atente contra la dictadura del mercado. Por eso les hice el especial énfasis en que, al menos, ¿no? Por ejemplo, si van a consumir su alcohol, pues de vez en cuando sería bueno que lo hagamos, que cambiemos técnicas, que no pensemos que comprarse una caguamota es lo máximo del mundo. Podemos hacer un poco con nuestros frutos que nos comemos y no tener tantos desperdicios, incluso así como la gente fomenta el autocultivo de mota, pues esa piñita si la paso a una maceta más grande, si la siembro en la tierra, pues va a dar más piñas, 2, 3, etcétera, y cada una pues me va a servir no solamente para un bonito adorno para regalar esta Navidad, pues también como vemos para hacer tepache, ¿no? Si ven que rápido ya empieza a tomar el color abajo.
Entonces es algo mágico y es algo milenario que yo les recomiendo que sigan haciendo. En este caso, les voy a mostrar solamente cómo se cuela. Me tomaré un poco porque este lo puse hace 5 días y todavía no tiene el fermento que me gusta. Pero pues es interesante, ¿no? Que haya métodos que utilizaban nuestras culturas ancestrales, pues para obtener estas bebidas que usaban en sus rituales. Y pues bueno, no hemos perdido esas costumbres y pues por qué no seguir sustentándolas, incluso pues si pueden retribuirnos, ¿no? Como parte de todo esto. Yo sé que ya me pasé unos minutos, pero si quisiera mostrarles que este tepache pues nos puede ser muy bueno, ¿no? Para que lo tomemos. Yo lo filtro con un filtro de café, pero pueden utilizar papel filtro, incluso trapitos. Incluso no se traumen si se les va un poco de los microorganismos que forman la espuma blanca, no pasa nada. Mucha gente cree que son curativos, yo creo que le dan un poco de mal sabor, es cuestión de gusto. Y pues bueno, ¿no? Esa es la parte que les quiero dar también como de esa otra cosa de colonial, de poderse ustedes preparar sus propias bebidas. Y pues bueno, ¿no? La parte química que no me parece tan de colonial, pues sería pensar que pues hay microorganismos que convierten la fructosa de la cáscara de la fruta en etanol, y es muy importante que de jodidos sepan esa diferencia, porque si pusieran a fermentar madera tendrían metanol y se morirían, que es lo que le pasa a la gente que se toma el alcohol de farmacia. Entonces, este chorris ya debe de estar muy rico, así que salud y nos vemos en el siguiente video y les daré unos tips para hacer un poco de post-porno. Y bueno, espero que puedan darnos ustedes algunos otros tips para un poco de estas actividades más sustentables. Besitos.